El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderte en esta hora saludar. Es para nosotros muy grato poderte decir que nos agrada que estés en esta hora escuchando y viéndonos este programa. Deseamos que la paz de Dios sea en tu vida, que el Todopoderoso sea obrando en todo tu ser, tu alma, tu cuerpo, y que todo glorifique a Dios. Recuerda que somos espíritu, con un alma, y habitamos en un cuerpo. Y Dios busca precisamente personas que su espíritu esté vivo, porque solamente teniendo vida es que tu espíritu puede glorificar a Dios, puede tener comunión con Dios. Por eso el Señor le dijo a aquella mujer samaritana: mi Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no busca gente perfecta para que le adore. Dios tampoco está buscando personas que tengan una excelente voz para que le adoren. Dios está buscando personas que hayan nacido, personas que le hayan recibido en el corazón, para que su naturaleza de pecado, porque lo que estorba al hombre de Dios no es el pecado es el fruto, es la naturaleza del hombre la que le impide acercarse a Dios. La naturaleza del hombre es la que le impide acercarse a Dios, y ella produce obras. ¿Qué es el pecado? Hoy estaremos hablando ya los últimos temas, si no es el último, y hemos titulado Dios sea provisto. Repita conmigo: Dios sea provisto. Estas fueron las palabras que exclamó Abraham cuando se le pregunta: ya tenemos todos los elementos del sacrificio. Tenemos la leña, tenemos el fuego. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Abre tu Biblia, por favor, en Génesis, capítulo 22, versículo 1. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban juntos. Y Génesis, capítulo 22, versículo 13 al 14 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Dios proveerá. La fe es el espíritu, un espíritu nace en ti. Dios te da. Dios a cada uno
cuando recibimos a Cristo, nos da una medida de fe. Eso lo dice Romanos. Y ya de ahí para allá, depende de ti, de usted, hacer crecer esa fe. El llamar las cosas que no son como si fueran, es entrar en el campo de la fe. Hace poco, escuchando las clases, el instructor, pastor Pablo, dice acerca de la fe. La fe comienza para mí hasta donde la voluntad de Dios es conocida por mí. Te lo repito. La fe comienza para mí, para usted, para mí, hasta donde la voluntad de Dios es conocida por mí. Tú no puedes obedecer algo si no conoces. Muchas personas creen que la fe tiene que ver con los sentimientos y con las emociones. Y no es así. Parece algo inusual que Dios ordene al patriarca algo que estaba prohibido y algo que Dios nunca había concebido. Escúchalo bien. Parece algo inusual que Dios ordene algo que estaba prohibido. Dios había prohibido la práctica de quemar a un niño o niña en el fuego. Jeremías capítulo 7, versículo 31. Jeremías capítulo 7, versículo 31. Dice la Biblia: y han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Hay aquí algo muy claro, que Dios nunca pensó, nunca habló y nunca actuó. Tres ingredientes principales que tú debes tener presente: pensar, hablar y actuar. Dios nunca mandó, nunca actuó, ni subió en su corazón, pensó, ni habló que se quemara al fuego a los hijos o a las hijas. Entonces, ¿por qué se le ordena al patriarca que entregara en sacrificio a su hijo? ¿Qué cuadro nos muestra esta enseñanza? El no conocer el proceder de Dios nos hace dudar, desconfiar, renegar y hacer las cosas a regañadientes. Pero Abraham mantenía una fe inquebrantable. Abraham conocía a Dios. Esperó 25 a 35 años una promesa que se hizo realidad, que se materializó, llamada Isaac. Pero es que Dios le pide el todo de su todo. No le pidió el 10%, que es lo que Dios pide de tus finanzas. Es el diezmo. Quizás alguien dirá, pero eso fue abolido. Son excusas. No conocer la Escritura nos lleva a cometer errores tan garrafales que tú puedes estancar tu fe. Porque el dar
no tiene que ver con quien da a recibir o con quien recibe. El dar tiene que ver más bien contigo, porque si bien tú beneficias a otros, el primer beneficio es para ti. Usted que me está escuchando, el primer beneficio que recibe el sembrador, que siembra una semilla, ya puede ser una semilla de aguacate, una semilla de papa, una semilla de naranja, etcétera, etcétera, una semilla. Y esa semilla que se siembra hace producir muchos frutos. Dios le pide a Abraham que dé el todo por el todo. Una semilla. Ahora, la semilla tiene dos elementos fundamentales. El primero es el poder o la fuerza en sí misma. Escúchalo bien, la semilla. Que aunque la semilla muere, da a luz un árbol, una planta. Es el poder que hay en la semilla. Primero, el poder que tiene en sí misma de producir. Muere la semilla. Pero si no muere, el mismo Señor Jesús dijo, pues no puede dar fruto. Si la palabra de Dios que entra a tu vida no hace morir en ti la naturaleza de pecado, que es lo que te aleja de Dios. A ti no te aleja de Dios el que forniques. Y alguien dirá, ¡ah! ¿Cómo así? No, ese es el resultado, el fruto de tu naturaleza caída, carnal, pecadora. El adulterio, la fornicación, el robo, lo que sea. No, es la naturaleza. Por eso cuando la palabra llega, hace morir en ti esa naturaleza caída, diabólica, perversa, carnal, y hace que nazca en ti una naturaleza que es de Dios. La naturaleza carnal produce sus frutos, que son todos los que podemos ver en Gálatas capítulo 5, versículo 23. Todo eso que tú ves. Pero la naturaleza de Dios produce un fruto. Y ese fruto tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que Dios le pide a Abraham el todo por el todo. Mire lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 22, versículo 6 al 9. Génesis capítulo 22, versículo 6 al 9. Y tomó Abraham la leña, presta atención, la leña. ¿Qué es la leña? La madera, el palo del holocausto. Y la puso sobre Isaac su hijo. Primero, que puso sobre Isaac, Abraham, la leña. Ya vamos a ver qué es la leña. Y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano, ¿quién tomó en su mano? Abraham tomó el fuego y el cuchillo. Y se fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero. Mire que Abraham sabía que Dios no le había ordenado el sacrificio de su hijo. Pero tú dirás, ¿pero cómo así? Si Dios lo pidió. Sí. Dios pide de ti, te prueba
Ya hablamos el día jueves acerca de la prueba y la tentación. La prueba procede de Dios, la tentación procede del diablo, no de Dios. Pero sigamos leyendo. Proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Mire que la Biblia dice, puso a Isaac su hijo sobre la leña. Algo que nace en ti es la fe. Pero la fe nace en tu diario caminar. Abraham escuchaba la voz del Señor, atendía la voz del Señor, creía la voz del Señor, hablaba lo que oía del Señor. O sea que hubo un entendimiento, el cual Dios quiere que hoy tú tengas acerca de su palabra. Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la voz de Dios. Jesucristo es lo visible que nos muestra a un Dios invisible. Jesucristo es el que habita en ti. Pero Él habita a través de la palabra. Cada vez que tú lees la Biblia, tú ves a Jesucristo. Por eso Jesucristo está impregnado en la palabra desde Génesis a Apocalipsis. Habla la palabra de Él. Toca muchos temas, sí, pero su centro es Jesucristo. La palabra. El que hace y crea la palabra. En el diario caminar de Abraham con Dios, hace que Abraham le conozca y por ende obedezca, conociendo quién es Dios y por qué pide al patriarca una ofrenda. Y esta ofrenda era Isaac, el hijo de la promesa. El hijo de la promesa. Dios le dice, dame tu hijo. Dame tu todo que yo proveo. Génesis capítulo 21, versículo 12, dice la Biblia, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Ahora Génesis, capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dios ha derramado bendición a través de la obediencia de Abraham. Dios puede derramar bendición a tu hogar, a tu familia, a través de tu vida, a través de tu proceder, de tu actuar. Muchas personas escuchan las voces del diablo que vienen a atormentarles porque permiten que una voz permee su pensamiento. Y el diablo es fascinador en proveerte lo que tú quieres oír. ¿Por qué no hicieron aquello? ¿Por qué no hicieron lo otro?
no me aman. Y viene Satanás y te empuja con alguien que te hace sentir eso. Mucha gente cree que Dios no los ama, que Dios los detesta. Cometieron un error y creen que Dios se alejó, porque ese es el concepto que tenemos de la ley. Y sí, la ley juzga de acuerdo a lo que está escrito y le da al hombre lo que el hombre merece. Pero es que no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia, donde Dios te da lo que tú no mereces y fuera de eso te da promesas, bendiciones en sobreabundancia. La gracia es que Dios justifica al hombre para con Dios. ¿Lo merece? No lo merece. Pero a Dios le place justificarte a través de la obra de Cristo en la cruz. Paga la deuda por ti, hace la obra de la cruz, ocupa el lugar por ti. ¿Qué más tú quieres? Vemos a lo largo de la Escritura que el hombre peca y Dios se acerca a él. Sí, al pecador, para llamarle, sacarle de su pecado y decirle, tú vales mucho. Yo te creé, yo te hice, no para que caigas en pecado. Pero erraste, fallaste, sí, pero yo estoy para sacarte y ayudarte. Pero sigamos. Dios le pide el todo por el todo a Abraham cuando Isaac es el hijo de la promesa. Mira lo que dice un escritor, fariseo, alumno de Gamaliel, doctor en la ley y conocedor de la ley. Romanos capítulo 9, versículo 4 al 9. Y dice la Biblia, ¿qué son israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo. O sea que Abraham sabía que Isaac era la simiente prometida por Dios que destruiría a la simiente de la serpiente. Lo sabía. Pero Dios se lo pide. Él va y dice, yo te conozco, Dios. Tú me lo pides, yo te lo doy porque es tuyo. Pero yo sé que tú no lo dejarás morir, porque en él hay una promesa de simiente. No moriremos hasta que hayamos cumplido lo que Dios ha prometido a nosotros. Escúchalo. No moriremos. Podemos estar en lo último. Podemos para el mundo estar muertos, pero poderoso es Dios para levantarte. Yo lo viví. Yo estuve en el lugar con la clínica, con mi familia y mi padre. Dios es poderoso para levantar cuando tú no has cumplido el propósito que Dios te mandó. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa. Son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo
vendré y Sara tendrá un hijo. Mucha gente cree que por el obrar es que puedes tú ganar el favor de Dios. No es así. Porque la naturaleza en la que tú y yo fuimos insertados en Cristo es la naturaleza de Dios. Pero se me olvidó algo hablar de la semilla. Y hablemoslo acá. La semilla tiene dos cosas. La primera, la energía en sí misma. Producir un fruto. Pero la segunda, que es la más poderosa, es que la semilla tiene un ADN que hace producir las plantas de su misma especie. Escúchalo bien. Una planta de manzanas no nace bajo la tierra como la papa. Una planta o árbol, porque alguien dirá, pero árbol de naranja, no nacen las naranjas bajo la tierra como la yuca. No, cada planta, dijo Dios, produzca según su género y su especie. El hombre no es así. Al hombre se le dijo que produciría seres humanos, no géneros ni especie. Por eso cuando alguien dice, voy a hacer esto para saber el género, no, error, te equivocaste, estás en el mundo, piensas como el mundo. No. Se revela el sexo, hombre o mujer. Así que cuando tú eres insertado en Dios, tú recibes de Dios el ADN de Dios. Dios quita de tu carne, de tu naturaleza caída, el ADN del diablo y de sus obras, y te inserta el ADN de Dios. Ahora hay personas cristianas que dejan que su naturaleza caída florezca y tome dominio absoluto porque nunca han tenido un encuentro con Jesucristo. Todos los que se encontraban con el Señor Jesucristo, una vez le conocían, sabían que Él les podía cambiar. Miremos la mujer de flujo de sangre. La mujer con flujo de sangre, ¿ella qué dijo? Si tan solo pensó tocar el borde de su manto, yo seré sana. El manto para los judíos es como una especie de chal, como más dijera, algo que ellos usan para cubrirse. Ese manto tiene 4 puntas. 4 puntas. Haga de cuenta una sábana tiene 4 puntas. O una ruana, pues va sin hueco, ¿no? Pero tiene 4 puntas. En cada punta había un fleco, algo que sabía. Dios dijo en Deuteronomio en Números que cada fleco sería la consonante de la palabra Yahweh, que sale cuando tú respiras. Tú respiras, aspiras, cuando tú y botas, pronuncias a Dios. Por eso todo lo que respira, alaba a Jehová. Nadie podrá decir, no, Señor, yo no te conocí, porque en tu respiración pronuncias a Dios. Algunos lo hacen para deshonra, otros para honra. Pero no nos salgamos del tema. Ese manto era cuando el judío se iba, porque en ese tiempo pues no había la facilidad como hoy de entrar a una iglesia, a un lugar. Servía como lugar de carpa, como lugar de templo, como lugar de tabernáculo, donde él se arrodillaba
en lo secreto a orar a Dios. ¿Por qué la mujer dijo, si tan solo tocare el borde de su manto? No dijo de su túnica, no, el borde de su manto. Y toda la multitud apremiaba y peñuscaba, se puede decir, o tenía contacto con Jesús. Pero no salía poder. Porque la mujer conocía de la tradición judía y sabía que en el manto de Jesús, en el secreto de Jesús, en el tabernáculo de Jesús, en la comunión íntima de Jesús con el Padre, estaba el poder. Y ella corre a tocarlo. Y Dios dice, alguien me tocó. Los discípulos, pero ¿qué te pasa, maestro? No es que todo el mundo te apeñuzca, todo el mundo te tiene contacto. Él dijo, no, alguien me tocó, alguien traspasó mi gloria, alguien traspasó mi intimidad con el Padre y fluyó poder. Eso quiere decir el manto de Jesús. Pero no nos detengamos. La naturaleza caída produce obras de la carne. La gente no va al infierno por hacer maldad. Va al infierno porque su naturaleza evidencia las obras de maldad. La naturaleza de Dios da como resultado las obras del Espíritu. Y ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Ahora, ¿quién iba a ser sacrificado? La promesa, la simiente, la descendencia de la fe del patriarca, Isaac. Dios había prohibido el sacrificio de seres humanos, pero Dios le ordena al patriarca que lo haga. Jeremías 7:31, volvámoslo a leer. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Así que esto era una práctica pagana. Miremos Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. O sea que usaban esta práctica para ofrecer sacrificios al diablo, no a Dios. ¿Por qué? Porque Dios exigía el sacrificio de un cordero, mas no de un ser humano. Cristo no murió en la cruz del Calvario como hombre. Era hombre, pero no murió como hombre. Cristo muere en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire otra porción de la Biblia, Jeremías, capítulo 2, versículo 23. Jeremías 2:23. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Habla Israel. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. ¿Qué hacían en el valle? Pues sacrificaban los hijos o las hijas a Moloch. Jeremías 19, 5 y 6. Aquí este pasaje se divide en dos partes. La primera, y edificaron lugares altos a Baal,
para quemar con fuego a sus hijas en holocaustos al mismo Baal. Ahora viene lo segundo, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Tres cosas fundamentales: pensar, hablar, actuar. Tu vida se controla por lo que tú piensas. Luego, lo que tú piensas, eso lo hablas. Y luego lo que tú hablas, eso actúas. Versículo 6. Por tanto, he aquí viene días, dice Jehová, que en este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Este pensar, este hablar y este actuar debe predominar en ti. ¿Y cómo lo logras? Cuando tienes la naturaleza de Dios. Cuando tú recibes la naturaleza de Dios, se produce el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, cuando tú meditas en la palabra, te hace llegar a pensar, hablar y actuar. ¿Cómo lo podemos ver? Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. 1. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué le dijo Dios? Piensa. Piensa. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Actúa. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que las tres cosas es hablar como Dios. En la naturaleza que tú has recibido de Dios, una nueva naturaleza, una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo ser, algo que no entendía nuestro Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre por segunda vez? La naturaleza, Dios la transforma, Dios la cambia. Primero, hablar como Dios. ¿Por qué debemos hablar como Dios? Porque si nunca se aparta de nuestra boca la palabra, la Biblia, pues estamos hablando como Dios. No hablamos como el mundo habla. Porque la fe debe hablar lo mismo que dice la palabra de Dios. La fe dice lo mismo que Dios dice a través de su palabra. Lo segundo es pensar como Dios. Dios le dijo a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él. Es lo mismo que leímos en Jeremías. Dios nunca se le vino al pensamiento el sacrificio de un ser humano para poderle agradar a él. Nunca. Ni nunca lo habló. Entonces, ¿por qué se lo dijo a Abraham? Pero sigamos. Número 3. En el 2. Dios le dice, tu boca debe hablar como Dios. Jesús ante el tentador habló la palabra. No atacó al diablo. No. Le cayó la boca con la palabra que sale de la boca de Dios. Tú tienes el ADN. Alguien me escuchará y diré, pero ¿cómo puedo hablar como Dios? Tú tienes en tu interior el ADN. ¿No has leído la porción de Juan que dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos? Y un pámpano apartado de la vid, pues no es un pámpano ni pertenece a la vid. No fue cogido el olivo silvestre, horrible, que acaba todo, y fue insertado en el olivo verde, que todos los judíos decían, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dañar el olivo verde insertando un chamizo que lo va a contaminar?
Es que los judíos no sabían que el olivo verde transforma al chamizo en olivo silvestre, pero vivo. A chamizo en olivo verde. El peor enemigo del creyente es la falta de entendimiento de la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, usted lo dijo. Por ello debo meditar y pensar. Y esto tiene que ver con el hablar del buen tesoro. Saca al hombre y habla cosas buenas. Porque el hombre dice, piensa, mas no está contigo. Imagínese, en ese tiempo se hacía un banquete esplendoroso, eso dice el Salmo. Y el que invitaba hacía la mejor comida. Invitaba a todo mundo y él se sentaba a mirar a todos a ver quién lo podría superar con el alimento que preparaba. Y él miraba y decía, que van a poder. No, estos no van a poder. Y entonces sale el Salmo diciendo que estamos sentados en la mesa, pero el corazón del anfitrión no está con nosotros. Come y bebe, y luego dice tras sí. O los proverbios. Bueno, se me escapa la cita. La fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida por mí. Y lo tercero es actuar como Dios. Para que guardes. Tú actúas como Dios en primer lugar, hablas como Dios, piensas como Dios y lo tienes guardado. Y luego empiezas a actuar como Dios y hagas conforme a todo lo que está escrito. El creyente actúa porque piensa. Habla la palabra de Dios, por ende debe actuar como ha pensado y ha hablado. Actuar es estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice acerca de usted. Josué hizo como la palabra de Dios le dijo, y esto ha llevado a conquistar la tierra prometida. ¿Qué quiere Dios hacer con este sacrificio? Porque ya el tiempo corre. Lo que Dios quiso hacer con este sacrificio es lo siguiente. Vamos a empezar a resumirlo porque ya el tiempo corre más rápido que nosotros. Dice lo siguiente, miremos lo que Dios estaba haciendo cuando le ordena sacrificar a Isaac. Y esto es una prefiguración, es un cuadro, es un tipo del sacrificio de Jesucristo en la cruz. No se consumió. Recuerda que la prueba que Dios manda no se consume. Y ya lo hablamos ampliamente. La tentación, sí. La prueba, no. La tentación trae como producto el pecado. La prueba trae una retribución y una promesa. Ya lo estudiamos. La historia de Abraham anticipa la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la expiación, la ofrenda y la forma en que Jesucristo, hombre, iba a morir. El Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, sería puesto sobre él el pecado de toda la humanidad. Miremos algunos paralelos entre el sacrificio de Isaac y el sacrificio de Cristo. Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único. Recuerda que yo le dije que repitiera tu único. Isaac, a quien amas. ¿Abraham amaba a Isaac? Sí. ¿Era su único hijo?
Sí. Ismael también era hijo, sí, pero rehusó. La carne siempre quiere rehusar al espíritu. Ahora la Biblia, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, unigénito hijo. ¿Por qué escribe unigénito? Porque es el único hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo, pero no tenemos la naturaleza de Jesús de Nazaret. No somos engendrados por el Espíritu Santo como lo fue en la Virgen María, y ella concibió. No, nacemos del Espíritu Santo. Nos hacemos hijos de Dios por adopción. Y esa adopción no quiere decir que somos hijos como Jesucristo, pero sí somos hijos de Dios. Segundo, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí. Se cree que la tierra de Moriah es un lugar donde hay varias montañas, pero allí se construyó la ciudad de Jerusalén y se cree que se construyó el primer templo, el templo de Salomón. Pero algo que llama la atención es que Jesús fue crucificado en la misma zona donde Isaac había sido puesto sobre el altar. Tercero, ofrécelo allí en holocausto, en sacrificio. Pero recuerda que era una prueba, no se consumió. Pero Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Jesús cargó su cruz y caminó hacia el Calvario. Recuerda que yo le dije la leña. La leña tipifica la cruz, el madero, la estaca, el palo. Pregunta Isaac, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Se estaba vislumbrando por medio de este acto de prueba, no consumido, no llevado a fin, no. Se estaba vislumbrando que debía morir una persona, pero no morir como persona, sino como el cordero. Por eso Isaac no pudo ser sacrificado, porque Isaac no podía cumplir el cordero. Dios le dice, mira, a tu espalda está el cordero. ¿Qué quiere decir a su espalda? Que no era en su tiempo que Abraham iba a ver a Cristo crucificado, sino sería tiempo después que él sería crucificado. Por eso Juan grita, cuando ve a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham lo vislumbra. Abraham, por la fe tan poderosa y comunión con Dios, lo lleva a ver en la lejanía como la sombra de lo que debía cumplirse. Eso dice Hebreos. Toda la ley, todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, hablando acerca del Cristo. Dice Abraham, Dios se proveerá de cordero. Hijo, no tengas temor. Abraham conocía a Dios. Sabía que Dios le pidió a su hijo. Actúa en obediencia, pero sabe
que la prueba no se consume. Por lo tanto, dice, Dios se proveerá de cordero. A Jesús se le compara con un cordero sin mancha y sin arruga. Se le compara como el cordero inmolado de Dios. Isaac, que probablemente era un joven en el momento de su sacrificio, recuerde que el jueves hablábamos de que Isaac fue destetado, pero cuando fue con su padre a ofrecer el sacrificio, pensaba, hablaba y cargaba la leña. Y no era cualquier palito. Demandaba de Isaac un esfuerzo. Así que él era un joven en el momento de su sacrificio y actuó en obediencia a su padre. Ahora, antes de su sacrificio, Jesús oró al Padre y le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vemos que el Padre no respondió. Debía cumplirse. Isaac resucita figurativamente. Fue atado, puesto sobre el altar, pero recuerda que no se le quitó la vida. Pero era un tipo de lo que Jesús haría de forma real. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios para levantarlo de entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Recuerda que Hebreos, ya lo estudiamos, Cristo fue engendrado, muere, se aleja de Dios, Dios mío, no dijo Padre, sino Dios mío. Cuando el hombre peca, ya no ve a Dios como su Padre, sino lo ve como su Dios. Entonces él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay una ausencia, un rompimiento de comunión entre el Padre y el Hijo. Muere espiritualmente, físicamente, ya lo expliqué, pero Dios lo engendra, como nos engendra a nosotros. Lo levanta, lo vivifica a través del Espíritu Santo. O sea que también lo vuelve a recibir. Eso dice Hebreos 11:19. Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso lo dice 1 Corintios 15:4. Muchos siglos después de que Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, Jesús dijo: Abraham, vuestro padre, hablándole a los judíos, se gozó de que había de venir mi día, lo vio y se gozó. Juan 8:56. ¡Qué poderosa escritura! Nos está confirmando el mismo Señor Jesucristo que con el acto que Dios le pide, Génesis 22, a Abraham, que fuera y sacrificara a su hijo, se estaba tipificando, se estaba simbolizando, se estaba cumpliendo la sombra de lo que había de venir en Cristo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, lo vio y se gozó. Esta referencia al gozo de Abraham, al ver el carnero atrapado en un zarzal, ese carnero era el sustituto que salvaría a Isaac. Ese carnero era el sustituto que salvaría la vida de Isaac. Ver aquel carnero
era la esencia de ver el día de Cristo, el sustituto de nosotros. Pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta frente a la prueba que viene de parte de Dios? Pero ¿cuál es tu respuesta a la tentación que nace de ti y que Satanás la empuja a través de la concupiscencia para que produzca el pecado y estés alejado de Dios? Tú puedes estar consolándote sentimental, emocionalmente, con decir, sí, Señor, por mi culpa, pero sigues en el pecado. Sigues en el pecado. Abraham, en todo el tiempo que duró el cumplimiento de la promesa, se le había enseñado a creer en el Señor y lo hizo a través de su simple palabra. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, la casa de tu padre, vete a donde yo te mostraré. ¿Qué más quería Abraham? ¿Un bosquejo, un diagrama, una pruebita? No, creyó. Luego Dios le dice, vas a tener un hijo. Imagínese, Sara no podía, no menstruaba, no podía ovular, ¿cómo iban a hacer? Pero sin embargo él creyó en aquel que le hablaba, porque lo había visto cumplir. Tú quieres en la vida cristiana todo como el café instantáneo. Se calienta el agua y se echa el café. No, así no funciona. No funciona. Mucha gente de motivacionalistas, predicadores que te motivan y que te suben a la quinta estrofa. No es cierto. Cada uno nace de nuevo y ha sido puesto en pacto con Dios. Se le ha ordenado caminar en santidad. En la vida cristiana hay dos cosas que es posición y progresivo. Posición es lo que tú recibes cuando aceptas a Cristo. Eres insertado en el olivo, eres producto de la vid, el pámpano. Eres una nueva criatura. Recibes el ADN de Dios, una nueva naturaleza. Y tienes que empezar a partir de ahí porque eso ya lo recibiste. Eres justificado. Eres declarado inocente. El Señor Jesucristo ocupa tu lugar. Es Jesucristo tu sustituto. Posicionalmente Él te hace santo para que tú cuando ores a Dios, Él te escuche. Porque Él no oye al pecador. Eso dice la Biblia. No lo oye. Su oración le es abominable. Tú que me escuchas, de pronto eres católico y dices, pero si yo todos los días, no, eso no sirve. Tú eres X, no, eso no sirve. Eres maometano, eso no sirve. Testigo de Jehová, no sirve. Lo que sea, no. Tienes que recibir a Jesucristo para poder nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no has recibido a Jesucristo, posicionalmente no eres nada. Pero Dios te dice que debes caminar en santidad. Se te dio la santidad posicionalmente, pero progresivamente debes andar en santidad. Y se le ha circuncidado en señal de que posee una fe que purifica el corazón. Y por fin se ha convertido en el Padre, Dios de nosotros los hijos pródigos. Sí, un día nos descarriamos, nos alejamos de Él, pero su misericordia, su justicia, que cuando volvimos a Él, no nos dejó hablar, no nos dejó decir ni una palabra, sino nos abraza. Dios te quiere abrazar en esta noche. Dios te quiere decir, no digas nada, cállate. Ven, te estaba esperando.
mi hijo eres. Pónganle el anillo, autoridad. Cámbienle esa ropa, lávenlo y pónganle un traje nuevo. Porque este era mi hijo que se ha perdido y ahora ha vuelto. Dios te espera. No huyas de Él. Lee su palabra. No te dejes acongojar por lo que alguien te dijo. Es que usted peca y está destituido de Dios. Pues entonces el evangelio queda insuficiente. No. Dios te perdona. Vuelve. Deja de pecar. Deja de hacer lo que tu conciencia te dice, pero ¿quién dijo que eso era malo? Es malo, es pecado. La Biblia dice, hay gente que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dios te da una oportunidad de que te arrepientas. Si tú no entiendes, vendrá un juicio tan grande sobre tu vida que quizás reciba una enfermedad. Y no porque yo diga, ay, no, ay, Padre, y se apersina. No. No, es porque tu proceder, tu cristianismo progresivo no está andando de acuerdo a la posición que estás en Cristo. ¿Sí me hago entender? Posicionalmente estás en Él. Progresivamente debes andar de acuerdo a esa posición que tienes en Él. No estás actuando, pues la posición hace lo que sea para que tú progresivamente andes como tu posición lo ordena. ¿Por qué? Porque tu carácter espiritual puede ser probado por Dios a fondo. Desde la hora en que creyó en el Señor, los rasgos de su semejanza con Dios han estado brillando cada vez más a través de la oscuridad de su naturaleza caída. Libertad de resolución, santidad de caminar, benevolencia interpuesta y afecto paternal. Este último prepara el camino para el punto más alto de la semejanza moral que hay en tu ADN con Dios. Y por último, Dios permite que llegue a nuestra vida la prueba, no como castigo, no. Pasar el desierto, no como afrenta, sino que es necesario que nosotros mismos desarrollemos la fortaleza en que podemos superar cualquier prueba, porque sabemos que el Dios que nos ha probado es el Dios que no nos dejará llegar al final de la prueba, sino que trae retribución y promesa. Espero que este tema sea de bendición a tu vida y que tú puedas crecer en el Evangelio. Por último, Dios sea provisto a tu vida. Dios sea provisto a tu vida. Muchas gracias por escucharme y atenderme. Espero que este programa sea de bendición a tu vida. Es el único propósito que hay en nuestro corazón. Y queremos que lo compartas, que lo puedas tú a través de tu redes social o a través de WhatsApp, a través de cualquier medio, tú lo puedas compartir. Y agradecemos a todas las personas que nos ven a través de la televisión, en los canales de nuestros hermanos de la sana doctrina, a través de los Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana, y a través de las diferentes estaciones de los mismos pastores de la sana doctrina. Muchas gracias y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.